y yo creo que me la voy a quedar como mi máquina favorita. Mi gente, yo creo que JRL es una marca que ya no necesita mucha presentación, pero este video lo quiero hacer para esas personas que se preguntan si JRL vale la pena o no vale la pena. Vamos a entrar en detalle. Siempre he dicho que es difícil encontrar una máquina perfecta, pues aquí nos acercamos muchísimo. La ZSZ Barber, la Z20, la Z27 fueron máquinas que yo dije están muy bien para hacer la máquina perfecta, ¿no? Pero sin embargo carecían de una base de carga, por ejemplo, y quizás, digo quizás nomás, para los que ya estamos acostumbrados, la palanquita le faltaban unos clics. Solo digo quizás, porque a mí me gusta mucho así como está la ZSZ. Fue máquina que yo encontré pues muy perfecta, la verdad. Acá la JRL viene con unos arreglos, pero mi gente, que yo creo que nosotros no necesitamos más de eso. Años atrás yo tuve la oportunidad de tener la JRL en mano, pero lamentablemente no me la compré porque decidí comprarme la Wall 1919. Puede ser que hoy en día pueda arrepentirme de haber ido por esa opción, pero es que en ese tiempo sacaron la 1919 y me gustó muchísimo porque era una edición limitada también, una máquina completamente de metal, de la Wall como la Senior, pero con la palanca de metal, el interruptor de metal, la carcasa encima de metal. Entonces me llamó más la atención que la JRL. La JRL la tuve en mano creo por 5 minutos, pues de momento uno no puede tomar mucha experiencia, no conocía la marca tampoco. Eso fue, no me acuerdo en qué año fue, pero seguramente fue a finales o comenzando el 2000, mediados del 2020 fue. Una ergonomía increíble. Respecto a la anterior, uno puede decir no ha cambiado nada. La parte que le han hecho aquí abajo para apoyar el dedo ha resuelto todo en cuanto a la versión anterior. Una ergonomía muy pero muy buena, mi gente. No es la mejor ergonomía, pero es que está ahí. O sea, tú no puedes pedir más de esto. Okay, con el peso y la ergonomía está una máquina que al momento de trabajar sientes satisfacción trabajar con una máquina como esta. La cuchilla, ustedes ya saben qué cuchilla hay aquí, no tengo que extenderle tanto eso, ok, porque la cuchilla es de lo mejor que hay también en el mercado. Medishow, JRL, cuchillas excelentes. Materiales, los materiales son buenos, pero hay que cuidarlos. Son buenos, pero hay que cuidarlos mucho. No hay que maltratarlos, no hay que dejar que la máquina se te caiga, no hay que echarle el Cool Care quizás así a lo loco para que no caiga tanto en el plástico. El Cool Care consume bastante el plástico, si no lo sabían. Algo que a mí no es que me llama mucho la atención, más que todo cuando no tiene mucha potencia, porque ese punto hay que hablarlo, ¿no? Es cuando tienes dos velocidades, ¿no? A mí como que, ¿para qué está esa primera velocidad? Yo soy uno que no comparto eso en esta posición, en estas versiones aquí, que son máquinas que no pasan de los 7000 RPM. En cuanto a las especificaciones del vendedor, dicen que llega a los 7500, pero no llega para nada a los 7500. Llega hasta los 7000. Me tocó ver en la máquina, en la aplicación de los RPM. Hasta 7000 dio y fue el máximo. Así como me llegó la máquina sin aceite, midiendo los RPM llegó a dar 6800, 6700 y con aceite llegó a dar 7000. Ok, ese fue su máximo. La lubrifiqué, le puse todo lo que era necesario y fue 7000 su máximo. Ok, aquí viene mi punto bajo, no para la máquina, sino para la marca como tal. Para mí 7000 revoluciones están bien, sumamente bien. Ellos prometen 7500 y eso no es verdad absolutamente para nada. Su máximo es 7000, no pasa de los 7000. No tienen que poner 7500 especificando que es un motor mejor que el anterior. No, eso a mí no me gustó absolutamente para nada. La máquina máximo llega a 7000. Es el mismo motor de una Curilan R77F, es el mismo motor de una Medishow M5, es el mismo motor de la JRL anterior. Aquí no le han cambiado absolutamente nada y esa es una crítica. Por eso digo, no es un punto bajo para la máquina, es un punto bajo para la marca, una crítica para la marca, porque no puede jugar con la mentalidad de nosotros los usuarios. La máquina está perfecta así como está. ¿Qué quiero decir con esto? 7000 no está mal, para nada mal, está yo creo que es lo suficiente para trabajar. Está muy bien. Ok, tú no necesitas más de eso. El motor acompañado de una buena cuchilla es excelente. Tú no necesitas más de eso. De todas maneras, no es lo que el vendedor promete.
Please tell me all the bad, never good. Fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts. I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong. I won't stop to the top, so you better back off and get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth. Can't put me down, I'll be getting loud. You can have it douse, not what I'm about. Have your cloud, it be raining now. I keep making sound, go another round. I'm legend bound, can't stop me now. You don't wanna fuck with me. A slow burn like a disease. Just tell me that I can and show you things that you couldn't believe. Just tell me that I can. 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 Cause I just wanna hear it out your mouth, yeah. Give me fuel, it's a tool that I use to go ahead and run my mouth, yeah. I take shots, I take loss, I make shots, I miss lots. That's how you get big box, you get yachts, you swing lots and pop off a big shot. Algo, mi gente, que yo creo que es lo mejor que han arreglado en la máquina es la mejor palanquita que yo he usado. Escuchen esto. Suavecísima, es muy suave. Si por ejemplo la R77F, la Medishow M5 o la otra también que está la M8F, los sonidos serían así. Que no está mal, están bien, pero es que en la JRL está perfecta. Este sonido de la palanquita está pues muy bien. Está, escuchen otra vez. Está muy suave, mi gente. Aquí son bien precisos, no te van a equivocar. Hay que mueves uno, se te muevan dos, así no. Donde tú lo pones, ahí va. Es la mejor palanquita que yo he usado. Así que súmenle esos puntos buenos: la cuchilla, la palanca, el agarre, el material. Ahora vamos por el ruido. Esta va a ser la primera velocidad. No necesitas más de eso. Base de carga. ¿Qué más puedes pedir? O sea, ya viene con base de carga, ¿qué más puedes pedir? De todas maneras, el sistema que tiene la base de carga es para que simplemente vaya cargando más lento para cuidar la batería. Ok, tiene un botón aquí de aplastar para que se cargue en 5 horas. Si lo dejas para que se cargue rápido, se va a cargar en 2 horas y media. Yo la verdad pues no pienso que lo usaré tanto eso. De todas maneras, el problemón que ha habido con la Instick, pues puede ser útil ahora una base de carga así como esta con este sistema. Pero ese es otro tema de hablar. Quisiera hacer un video específico hablando eso que pasó con la Instick, ¿ok? Porque no pueden echarle la culpa a una compañía simplemente por la irresponsabilidad, creo yo, de una persona. Esta máquina tiene 11 watts de potencia. Es muy bien. Mi gente, la máquina corta, no es potentísima, sin embargo se lleva el cabello como mantequilla. Por eso yo siempre digo, escuchen. Yo siempre digo, un motor tiene que ir acompañado de unas buenas cuchillas, y en este caso lo es. ¿Okay? El motor es bueno, no es el más potente, pero acompañado de las cuchillas hacen que trabajen agarrados de la mano muy bien. De todas maneras, hablando de la base de carga, la batería dura 5 horas en la primera velocidad y 4 horas en la segunda velocidad, o sea en la más fuerte, que es 1 hora de más respecto a la versión anterior. Es 1 hora de más respecto a una de estas, a una R77F y a una de las Medishow que están a punto de salir. Medishow está sacando otras máquinas, pero ¿qué pasa? Que prácticamente nos está dando ya las mismas máquinas, que no es mala, simplemente que está dando lo mismo en diferentes ergonomías. Medishow no falla cuando hace algo, ¿ok? Y simplemente te da diferentes opciones. Si una luz LED es necesario para controlar la batería, aquí viene una pantallita, que eso ya lo sabían mucha gente, ¿no? Pero aquí tiene JRL, que se ve aquí en la luz, ¿no? Con sus letras y JRL. Muy bien, que en cuestión de diseño lo hace ver una máquina pues muy bonita, elegante. A mí me ha gustado esta máquina, estoy encantadísimo con esta máquina. Quien tiene la posibilidad de comprarse la afeitadora mismo de
de esta de aquí, pues vayan, que es perfecta. Yo tengo la Medishow M7, ¿no? Que es la afeitadora, la misma que la JRL, es perfecta la afeitadora, y para que hagan conjunto con una de estas, quien tiene una de estas, obviamente van ahí a tener cosas muy premium. Máquina muy completa, me ha encantado mucho, la recomiendo a ojo cerrado, es una de las mejores máquinas, si no la mejor máquina que yo he usado hasta ahora, completísima. Si algo le tengo que recalcar, reclamar, no sé cómo decir, si algo tengo que decir, es que debería ya JRL tener unos peines de calidad. Que sé que ha sacado unos peines buenos ahora, acá todavía no llegan, como siempre acá llegan las cosas demasiado tarde, por eso yo a veces hago unos videos de las cosas que llegan a Europa, las novedades, ya son cosas que ustedes ya conocen, creo, un año antes. De todas maneras, esos peines tendría que ver cómo son, porque los que llegan aquí, los que llegan en la R77F, los que llegan en la M8F, los que llegan en la M10, son los mismos y no me convencen para nada. No son malos, ojo, no son malos, pero es que a mí no me convencen mucho, prefiero los de Wahl. Y hasta ahora no hay peines mejores que los peines Wahl. Para mí, esta es mi opinión. Quizás la presentación no me gustó, esas cajas, ustedes mismos vieron el unboxing, no me gustaron absolutamente para nada. Y los peines ahí tirados tampoco no me gustaron para nada. Una máquina que cuesta alrededor de 190 euros acá en Europa, y yo creo que podrías dar un mejor presentamiento, ¿no? Claro que hay otras máquinas todavía más caras, las Wahl también vienen así, una presentación fea, pero es que hay máquinas por menos precio trayendo una mejor presentación. Yo creo que JRL sacando esta máquina podría tener unos peines muy buenos para que la competencia se ponga las pilas. Yo sé que es una máquina que quizás no se la van a permitir todos, pues está el precio por acá, $180, que respecto a las otras máquinas no es tanto, pero respecto a los que estamos acostumbrados sí es un poco alto, ¿no? Pero los vale completamente, es muy recomendada. Para quien se la quiere comprar es recomendadísimo. Yo creo que me la voy a quedar como mi máquina favorita. Link de compra lastimosamente no lo puedo dejar, pues esta JRL yo recomiendo cómprenla en el país donde estén. Si ustedes quieren comprar una JRL de AliExpress pueden hacerlo, pero es que yo creo que no hay mucha diferencia respecto al precio que cuesta en cada país de donde estén. Por ejemplo, aquí el modelo anterior cuesta alrededor de 125 y en AliExpress se encuentra a 110, o sea, no hay mucha diferencia. Prefiero comprarla aquí, tengo la garantía mejor, el negocio que conozco y quizás también el enchufle es mejor. Entonces tienes que tener todos esos puntos en cuenta. Si quieres comprarte una JRL de AliExpress, al menos que tengas un descuento bien grande. Por ejemplo, si en tu país la JRL, no esta, la anterior, cuesta 180, 200 y en AliExpress cuesta 120, ahora sí te digo, cómpratela en AliExpress. Pero si en tu país cuesta 120 y en AliExpress está a 110, cómpratela mejor en tu propio país donde te encuentres. De todas maneras, si quieres una alternativa, te puedes ir directamente por la Coolyland R77F. Bueno, mi gente, sin nada más que hablar, esas serán mis conclusiones. Máquina validísima, ya les estoy diciendo, esta va a ser mi máquina favorita de aquí para adelante. Como siempre, mi gente, no olvides de darle like, ya sabes, suscríbete si no lo has hecho. Para los que recién están viendo este video por primera vez, hay muchos videos que pueden ir a ver aquí en el canal. Suscríbete para que te lleguen las notificaciones de los nuevos videos que subiré. Nos vemos en otro video.